Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde exploramos los dramas más apasionantes, las historias de amor más intensas y las tramas que nos dejan al borde del asiento. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que, seamos honestos, a todos nos fascina, aunque sea un poquito: el amor prohibido, la pasión desmedida y la ambición descontrolada, todo mezclado con la figura del jefe en las series turcas. Sí, lo sé, es un cóctel explosivo, pero es precisamente esa mezcla de ingredientes lo que hace que estas series sean tan adictivas. Vamos a analizar esas dinámicas de poder, esos sentimientos que florecen en la oficina, esas miradas que lo dicen todo y esos secretos que pueden destruirlo todo. Así que si son como yo y disfrutan de un buen drama con toques de romance prohibido, este es su vídeo. Antes de que empecemos a desentrañar estos triángulos amorosos y conspiraciones empresariales, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así podrán estar al día con todas las novedades del mundo de las series turcas. Prometo que no se arrepentirán, porque siempre les traigo contenido fresco y lleno de salseo. Ahora sí, vamos a empezar. Cuando pensamos en series turcas, es inevitable que se nos venga a la mente el drama, el romance y las relaciones complicadas. Pero cuando le añadimos la figura del jefe, la cosa se pone aún más interesante. ¿Por qué? Porque se combinan dos elementos muy poderosos, la atracción y la jerarquía. Piénsenlo por un momento. El jefe es la persona que tiene el poder, la influencia, la autoridad. Es quien toma las decisiones, quien controla el entorno laboral y, a menudo, quien tiene el futuro profesional de sus empleados en sus manos. Y cuando ese jefe, además de todo eso, es guapo, carismático y misterioso, pues la tentación se vuelve casi irresistible. Claro, no todas las series turcas con esta temática son iguales. Algunas se centran más en el romance, en la conexión emocional entre los personajes. Otras, en cambio, exploran las consecuencias de estos amores prohibidos, el daño que pueden causar en la vida personal y profesional de los involucrados. Y otras incluso se atreven a mezclar todo esto con tramas de venganza, secretos familiares y ambiciones desmedidas. Pero lo que sí tienen en común todas estas series es que nos mantienen enganchados desde el primer episodio. Queremos saber qué va a pasar, cómo van a resolver los protagonistas sus dilemas morales, si el amor triunfará al final o si la ambición lo destruirá todo. Un ejemplo clásico de esta dinámica es la serie Erkencikus. Aunque no se considera estrictamente prohibida en el sentido más tradicional, la dinámica laboral intensa y la creciente atracción entre Sanem y Can, su jefe en la agencia de publicidad, son un claro ejemplo de cómo la proximidad y las circunstancias laborales pueden encender una chispa inesperada. En esta serie vemos cómo Sanem, una joven creativa y algo ingenua, comienza a trabajar en la agencia donde también labora su hermana mayor, Leila. Can, el hijo del dueño de la agencia, es un fotógrafo exitoso y un hombre de mundo que irradia carisma y libertad. La tensión entre ellos es palpable desde el principio, y aunque al principio intentan negarlo, la atracción es demasiado fuerte. Los constantes roces en el ámbito laboral, las reuniones creativas, los viajes de trabajo y las situaciones inesperadas los acercan cada vez más. La belleza de Erkencikus reside en la forma en que explora la evolución de esta relación. No se trata simplemente de una atracción física superficial, sino de una conexión emocional profunda que se va construyendo poco a poco. Sanem admira la pasión de Can por su trabajo y su espíritu aventurero, mientras que Can se siente atraído por la autenticidad y la creatividad desbordante de Sanem. Juntos se complementan y se inspiran mutuamente. Pero claro, no todo es tan sencillo. En el camino se encuentran con obstáculos, con personas que intentan separarlos, con secretos que amenazan con salir a la luz. La exnovia de Can, Polen, una fotógrafa exitosa y sofisticada, representa una amenaza constante para la relación de Sanem y Can. Además, el padre de Sanem, un hombre tradicional y protector, desaprueba la relación de su hija con un hombre tan diferente a ella. Y es precisamente esa lucha constante, esa batalla entre el deseo y la razón, lo que hace que esta serie sea tan adictiva. Vemos a Sanem debatiéndose entre sus sentimientos por Can y sus responsabilidades familiares, mientras que Can lucha por superar sus propios miedos y comprometerse con una relación seria. Otro ejemplo, aunque con un tono un poco más oscuro y centrado en la ambición desmedida, lo encontramos en la serie Yasak Elma. Aunque las dinámicas no son siempre directamente con el jefe, el poder y la ambición son elementos centrales que influyen en las relaciones. En esta serie vemos como dos hermanas, Zeynep y Yildiz,
toman caminos muy diferentes para alcanzar sus sueños. Yildiz, ambiciosa y seductora, ve en el matrimonio con un hombre rico la oportunidad de escalar socialmente y alcanzar la riqueza. Zeynep, por otro lado, es una mujer trabajadora y honesta que valora la integridad y la independencia. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el contexto del poder y la ambición. Yildiz, utilizando su belleza y su encanto, logra casarse con Ali Targun, un poderoso empresario. Sin embargo, pronto descubre que la riqueza y el poder no siempre traen la felicidad. Alit es un hombre controlador y manipulador, y Yildiz se siente atrapada en un matrimonio infeliz. Zeynep, por su parte, se enamora de Agian Tazdemir, el socio de Alit, un hombre inteligente y exitoso, pero también arrogante y distante. La relación entre Zeynep y Agian es complicada desde el principio. Agian desconfía de las mujeres y teme ser utilizado por su dinero. Zeynep, por su parte, se siente atraída por la inteligencia y la ambición de Agian, pero también le preocupa su falta de sensibilidad. Aquí vemos cómo la ambición puede cegar a las personas, cómo pueden llegar a hacer cosas terribles con tal de alcanzar sus objetivos. Y el amor, en este contexto, se convierte en un arma de doble filo, capaz de destruirlo todo. Los personajes de Yasak Elma se ven envueltos en intrigas, traiciones y conspiraciones, y deben luchar por sobrevivir en un mundo despiadado donde el poder y el dinero lo son todo. La serie nos muestra las consecuencias devastadoras de la ambición desmedida, y nos advierte sobre los peligros de sacrificar la integridad por el éxito. Es importante destacar que estas series no solo nos muestran el lado romántico de estas relaciones prohibidas, sino también las consecuencias negativas que pueden tener. El acoso laboral, el abuso de poder, la manipulación emocional, son temas que también se exploran en estas tramas, aunque a veces de forma sutil. En algunas series el jefe utiliza su posición de poder para manipular a su empleado, obligándolo a hacer cosas que no quiere hacer. En otras el empleado se siente presionado a corresponder a los avances del jefe por miedo a perder su trabajo. Y en otras la relación prohibida se convierte en un secreto que atormenta a los involucrados, generando estrés, ansiedad y culpa. Por eso es importante que veamos estas series con una mirada crítica, que reflexionemos sobre los mensajes que nos transmiten y que no idealicemos estas relaciones. Porque en la vida real, un romance con el jefe puede ser mucho más complicado y doloroso de lo que vemos en la pantalla. Los códigos de ética laboral, las políticas de recursos humanos y las consecuencias legales de una relación inapropiada deben ser siempre consideradas. Lo que en la ficción puede parecer romántico en la realidad puede ser perjudicial y hasta ilegal. Pero volviendo a la parte entretenida, ¿qué es lo que hace que estas relaciones sean tan irresistibles para los personajes? Creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, está el morbo. Lo prohibido siempre atrae, nos genera curiosidad, nos hace querer romper las reglas. Y cuando se trata de amor, esa atracción se intensifica aún más. La idea de desafiar las normas sociales y las expectativas, de vivir al margen de lo establecido, puede ser excitante y liberadora. En segundo lugar, está la adrenalina. Saber que estamos haciendo algo que no deberíamos, que estamos arriesgando mucho, nos genera una sensación de excitación, de euforia. Es como vivir al límite, al borde del precipicio. El riesgo de ser descubierto, las miradas furtivas, los encuentros secretos, todo esto contribuye a crear una atmósfera de tensión y emoción. Y en tercer lugar, está la fantasía. Estas series nos permiten soñar con un amor perfecto, con un jefe que nos ama y que está dispuesto a todo por nosotros. Es una escapada de la realidad, una forma de evadirnos de nuestros problemas y de nuestras preocupaciones. Nos imaginamos a nosotros mismos en el lugar del protagonista, viviendo una historia de amor apasionada y llena de aventuras. Pero como ya dije antes, es importante recordar que esto es solo ficción. En la vida real, las relaciones con el jefe pueden ser muy peligrosas y pueden tener consecuencias muy negativas. Además del riesgo de acoso laboral y abuso de poder, también existe el riesgo de dañar la reputación profesional y de perder el respeto de los compañeros de trabajo. Ahora, ¿cómo manejan las series turcas la ambición en estas historias? Pues de muchas maneras diferentes. Algunas la presentan como un motor para el éxito, como una cualidad positiva que impulsa a los personajes a alcanzar sus metas. Otras, en cambio, la muestran como una fuerza destructiva, capaz de corromper a las personas y de llevarlas a cometer actos terribles.
La ambición puede ser retratada como un deseo legítimo de superación personal, o como una obsesión enfermiza que consume a los personajes. En algunas series vemos cómo los personajes utilizan el amor como una herramienta para escalar posiciones en la empresa. Manipulan, mienten, traicionan, todo con tal de conseguir lo que quieren. En otras, en cambio, la ambición se convierte en un obstáculo para el amor. Los personajes tienen que elegir entre sus sentimientos y sus aspiraciones profesionales, y a veces la decisión no es nada fácil. La elección entre el corazón y la carrera puede ser un dilema desgarrador, y las series turcas exploran esta tensión de manera magistral. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del tema de la venganza. En muchas series turcas, la venganza es un elemento clave de la trama. Los personajes buscan justicia por lo que les han hecho, y están dispuestos a todo para conseguirla. Y a menudo el amor y la ambición se entrelazan con la venganza, creando un cóctel explosivo de emociones y pasiones. Un personaje puede buscar venganza contra su jefe por un agravio pasado, utilizando el amor como un arma para manipularlo y destruirlo. O puede buscar venganza contra un rival en el trabajo, utilizando la ambición como un motor para superarlo y arruinarlo. Además, es interesante observar cómo estas series reflejan la cultura turca y sus valores. La familia, el honor, la tradición, son elementos que juegan un papel importante en las tramas y que influyen en las decisiones de los personajes. Por ejemplo, una mujer puede sentirse obligada a casarse con un hombre rico para mantener el honor de su familia, aunque no lo ame. O un hombre puede buscar venganza contra su enemigo para proteger a su familia y su reputación. En resumen, las series turcas que combinan amor prohibido, pasión y ambición con la figura del jefe son un verdadero festín para los amantes del drama. Nos ofrecen historias llenas de tensión, de romance, de secretos y de conspiraciones. Nos hacen soñar, nos hacen sufrir, nos hacen reflexionar. Y sobre todo, nos mantienen enganchados desde el primer episodio hasta el final. Son una ventana a un mundo de emociones intensas y pasiones desbordantes, donde el amor, la ambición y la venganza se entrelazan para crear tramas cautivadoras y personajes inolvidables. Y hasta aquí llegamos con este vídeo sobre amores prohibidos con el jefe en las series turcas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Hemos explorado la atracción prohibida, la dinámica del poder, la ambición desmedida y las consecuencias de estos romances en la vida personal y profesional. Recuerden que aunque estas series son muy entretenidas, es importante verlas con una mirada crítica y no idealizar estas relaciones en la vida real. La línea entre la ficción y la realidad puede ser difusa, y es fundamental recordar que las relaciones laborales deben basarse en el respeto, la profesionalidad y la ética. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario contándome cuáles son sus series turcas favoritas con esta temática. Me encantaría leer sus opiniones y recomendaciones. ¿Qué serie creen que retrata mejor la complejidad de estas relaciones? ¿Qué personajes les parecen más interesantes y por qué? ¿Qué final les gustaría ver en estas historias? Y por último, pero no menos importante, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así podrán seguir disfrutando de contenido exclusivo sobre series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto.